Welcome to our Spanish storytelling series. Get ready for a 4-part adventure. First, the story in Spanish with English subtitles, followed by a Spanish reading, then 3 questions to test your understanding, and lastly, a quick dive into new vocabulary. Let's explore the beauty of language together. Comencemos. Ahmed y el desierto. Ahmed in the desert. Ahmed es un niño de 10 años. Ahmed is a 10-year-old boy Que vive en una aldea del desierto en Jordania llamada Wadi Rum. who lives in a desert village in Jordan called Wadi Rum. Todos los días, Ahmed y su padre trabajan duro bajo el sol caliente. Every day, Ahmed and his father work hard under the hot sun. Hoy tienen una tarea muy importante. Today, they have a very important task: Construir una nueva tienda y encontrar agua en el desierto con su camello Lily. to build a new tent and find water in the desert with their camel Lily. Por la mañana, Ahmed y su padre empiezan a trabajar en la tienda. In the morning, Ahmed and his father start working on the tent. El padre de Ahmed dice, ¿trabajamos juntos? Ahmed's father says, "We work together." Usan palos y telas grandes para construirla. They use sticks and large cloths to build it. Ahmed sostiene las telas mientras su padre ata los palos. Ahmed holds the cloths while his father ties the sticks. Trabajan juntos y después de muchas horas terminan de construir la tienda. They work together, and after many hours, they finish building the tent. Ahora, el siguiente desafío es encontrar agua. Now, the next challenge is to find water. Ahmed monta a Lily y juntos cruzan las dunas de arena. Ahmed rides Lily, and together they cross the sand dunes. Es un viaje largo y difícil. It's a long and difficult journey. Ahmed dice, tengo sed. Ahmed says, "I'm thirsty." Él siente sed, pero sabe que debe seguir. He feels thirsty, but he knows he must continue. Después de buscar por horas, encuentran un pequeño oasis. After searching for hours, they find a small oasis. Ahmed le pregunta a Lily, ¿tienes sed, Lily? Ahmed asks Lily, "Are you thirsty, Lily?" Lily sonríe y asiente. Lily smiles and nods. Ahmed y Lily beben agua fresca. Ahmed and Lily drink fresh water. Es un momento de gran felicidad. It's a moment of great happiness. Al final del día, Ahmed y su padre regresan a su aldea. At the end of the day, Ahmed and his father return to their village. Están cansados pero satisfechos con el trabajo realizado. They are tired but satisfied with the work done. Ahmed aprende que, con esfuerzo y ayuda, pueden superar cualquier desafío en el desierto. Ahmed learns that with effort and help, they can overcome any challenge in the desert. Now let's listen to the story exclusively in Spanish. Try to repeat after the narrator. Ahmed y el desierto. Ahmed es un niño de 10 años que vive en una aldea del desierto en Jordania llamada Wadi Rum. Todos los días,
Ahmed y su padre trabajan duro bajo el sol caliente. Hoy tienen una tarea muy importante: construir una nueva tienda y encontrar agua en el desierto con su camello Lily. Por la mañana, Ahmed y su padre empiezan a trabajar en la tienda. El padre de Ahmed dice: «Trabajamos juntos». Usan palos y telas grandes para construirla. Ahmed sostiene las telas mientras su padre ata los palos. Trabajan juntos y después de muchas horas terminan de construir la tienda. Ahora, el siguiente desafío es encontrar agua. Ahmed monta a Lily y juntos cruzan las dunas de arena. Es un viaje largo y difícil. Ahmed dice: «Tengo sed». Él siente sed, pero sabe que debe seguir. Después de buscar por horas, encuentran un pequeño oasis. Ahmed le pregunta a Lily: «¿Tienes sed, Lily?». Lily sonríe y asiente. Ahmed y Lily beben agua fresca. Es un momento de gran felicidad. Al final del día, Ahmed y su padre regresan a su aldea. Están cansados pero satisfechos con el trabajo realizado. Ahmed aprende que, con esfuerzo y ayuda, pueden superar cualquier desafío en el desierto. Answer these 3 questions and write your answers in the comments. ¿Dónde vive Ahmed? Where does Ahmed live? A. ¿En una ciudad costera? B. ¿En una aldea del desierto en Jordania? O C. ¿En un bosque tropical? A. In a coastal city? B. In a desert village in Jordan? Or C. In a tropical forest? ¿Qué hacen Ahmed y su padre todos los días bajo el sol caliente? What do Ahmed and his father do every day under the hot sun? A. ¿Cocinan? B. ¿Trabajan duro? O C. ¿Descansan en la sombra? A. Cook. B. Work hard. Or C. Rest in the shade. ¿Cómo se siente Ahmed cuando encuentra el oasis? How does Ahmed feel when he finds the oasis? A. ¿Triste? B. ¿Asustado? O C. ¿Feliz? A. Sad. B. Scared. Or C. Happy. Here are the words we learned today. Try to take a note of them if you can. Niño de 10 años. 10-year-old boy. Sol caliente. Hot sun. Tarea importante. Important task. Trabajamos juntos. We work together. Telas grandes. Large cloths. Viaje largo. Long journey. Pequeño oasis. Small oasis. Agua fresca. Fresh water. Gran felicidad. Great happiness. Desafío en el desierto. Desert challenge. Thank you for joining us on this language learning journey. If you found this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and consider subscribing to our channel for more engaging content. Make sure to ring that notification bell too, so you never miss out on our latest language lessons. Your support is what motivates us to continue creating these exciting stories and lessons just for you. Stay tuned, and let's keep learning together. Muchas gracias, mis amigos. Hasta luego.